con los apuntes que dimos el otro día, justo con tanta manipulación que hice de esta porquería, voy a guardar esto y voy a terminar con una cosa que te va a servir para encarar un nuevo tema que es adaptación de impedancia. Por lo tanto, yo tengo dos deudas. Una es el tratamiento del tema de la potencia, y otro tema es el tratamiento de, cerrando un poco el tema del diagrama de Smith. Va a ser difícil, hoy me parece que voy a tener un día complicado. Es el calor, escúchame, ¿prendiste el aire? No. Sí, ese es el problema, sos un miserable. Yo ya lo prendí, por eso me mudé. Te dije, me voy a mudar y a tardar un ratito. Para un poquitito, a ver. Vamos, voy a ordenar un poco esto de pelote que tengo acá. Vamos a cerrar esto, la mierda. Vamos a ir por acá. Esto lo vamos a guardar. Vamos a tirarlo también al diablo. Y vamos acá. La vez pasada vieron un tema cuando yo hice la presentación teórica del tema línea diagrama de Smith. Bueno, esto es un software que después le voy a hacer un comentario con respecto a este software también. Acá está. Vamos a ver. Finales, no le puedo dar los finales, porque si no queda mal. La clase 23. Creo que es esto. Es este. La vez pasada yo les di un apunte a partir de esto que les acabo de presentar acá. ¿Tá? Y vamos a ver si... Déjenme ver una cosita. Bueno, vamos a trabajar con este apunte. En la parte final del apunte, yo hasta hablé solamente de cómo transformar el lugar geométrico de las impedancias, a ver si en el ejemplo inicial acá. Yo les planteé esto que está en pantalla. Fíjense cómo pasamos del plano complejo de las impedancias, ¿sí?, al plano complejo. Perdón. Este es el plano complejo de las impedancias, este que está acá, que les estoy marcando ahora en Z, al plano complejo de los coeficientes de reflexión, que es este que estoy marcando en azul. ¿Sí? Y hicimos todas las transformaciones para pasar de un plano a otro, de manera tal que cuando ustedes se ubicaban en algún punto del plano complejo, este plano complejo, por ejemplo acá, podían leer tanto el coeficiente de reflexión como el nivel de impedancia en ese punto. Pero en ningún momento hablamos de qué sucede si en vez de trabajar en términos de impedancia, hablamos en términos de admitancia y cómo el diagrama se transforma. En cuanto a lo que repasamos, y este concepto breve que yo acabo de mencionar, que sería repaso de la clase anterior, ¿se entiende? Lo que habíamos hecho y cómo pasamos de Z a gamma, ¿sí? Y el gamma con todas las ecuaciones de transformación, era U más JB. ¿Me siguen con eso? Sí, sí. Bueno, espero que los demás también. Los demás no me dijeron nada. Ahora, ¿qué sucede si yo estoy trabajando, ya no trabajo en el plano complejo de las impedancias, sino que yo estoy trabajando en el plano complejo de las admitancias? Esto es, yo si trabajo con una impedancia, digo que esa impedancia tiene una parte real
más una parte imaginaria que sería la reactancia. Esto es la impedancia. Y cuando nosotros normalizamos esa impedancia, hacíamos Z sobre el Z sub 0 de la línea de transmisión, eso me daba una impedancia que yo marcaba con una minúscula cursiva, que era la impedancia normalizada. Y esta impedancia normalizada la había marcado R más JX, y es la que había usado para hacer la deducción o la justificación del diagrama de Smith. Ahora, en teoría de circuito, yo también puedo trabajar, cuando tengo que asociar elementos en paralelo, puedo trabajar con la admitancia, siendo la admitancia la inversa de la impedancia. Siendo así, la admitancia va a tener una parte real que se llama conductancia, más una parte imaginaria que se llama susceptancia. Esto es la conductancia. Y esto es la susceptancia. ¿Se acuerdan algo de eso? Eso de teoría de circuitos 1. De la misma forma que yo pude normalizar la impedancia respecto de la impedancia característica, yo también podría describir una admitancia normalizada si yo al nivel de admitancia, la normalizaba con respecto a la admitancia característica, siendo la admitancia característica de la línea de transmisión la inversa de la impedancia característica. Bastante sencillo. Entonces, eso sería la admitancia. La pregunta es cómo grafico en el diagrama de Smith las admitancias normalizadas, porque muchas veces es necesario cuando tenemos que hacer asociaciones en paralelo de elementos. Entonces, esto que tienen acá ustedes es lo que yo ahí llamé impedancia normalizada, es la Z, y esto que está marcando acá es la admitancia normalizada. Por la definición se ve claramente que la admitancia normalizada que yo estoy poniendo acá es la inversa de la impedancia normalizada. Ahora, si la impedancia normalizada tiene la forma que estoy marcando en verde, 1 más gamma sobre 1 menos gamma, donde gamma, que era el coeficiente de reflexión. Fíjense, y esa ecuación que yo recuadré en verde era importante porque era la ecuación de transformación. Esta es la ecuación que me permitió, es la ecuación de transformación. Que me permitía deducir el diagrama de Smith, que es lo que vimos la semana pasada. Ahora, si yo quisiese usar la misma herramienta que usé la semana pasada en las deducciones, podría plantearme lo siguiente, podría pensar que, como la admitancia es 1 sobre z, puedo plantear una ecuación de transformación para ver cómo son los puntos de admitancia y cómo se transforman en el plano complejo de los coeficientes de reflexión, diciendo que, bueno, en última instancia, la admitancia, ¿qué es? 1 menos gamma sobre 1 más gamma. ¿Se ve eso, no? Yo estoy diciendo que I es 1 menos gamma sobre 1 más gamma, porque estoy dando vuelta a esta que está acá. Claro, sí, se ve. Entonces, esto es lo mismo que hacer 1 más menos gamma dividido 1 menos gamma. Y si miran, es la misma ecuación de transformación que está en verde. La única diferencia es que en la ecuación de transformación que está en verde, yo solamente estoy, en vez de considerarlo a gamma como gamma, en esta otra ecuación, ¿cómo lo considero? Como menos gamma. Entonces, en el fondo, la ecuación de transformación que me permitía obtener el diagrama de Smith, que era, después de todo el desarrollo que habíamos hecho, era 1 menos r sobre r más 1 al cuadrado más b cuadrado igual a 1 sobre r más 1 al cuadrado. En esa ecuación lo que tengo que transformar es u por menos u, v por menos b y r por g, generando esta expresión.
¿Se entiende el cambio de signos en la parte real y la parte imaginaria del coeficiente de reflexión? Porque en las ecuaciones ahora, para usar las mismas ecuaciones de transformación, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo, como lo muestro acá en el mouse. Y R pasó a ser G porque ahora en el nuevo plano complejo de las admitancias, lo que antes era R para las Z, ahora es G para las admitancias. Por esa razón es el otro cambio. Y la ecuación queda como está tildada en negro. La otra ecuación de transformación que habíamos visto es esta que estoy marcando acá en rosa. U menos 1 al cuadrado más B menos 1 menos X al cuadrado. ¿Ve? Otra vez, U pasa a ser menos U, B pasa a ser menos B y X pasa a ser B minúscula porque esta B minúscula es la susceptancia normalizada. Quedando claro que en lo que estaba entre paréntesis sería menos U menos 1 al cuadrado, que es equivalente a poner U más 1 al cuadrado, porque el cuadrado transforma todo en positivo. ¿Sí? Y en esta ecuación, donde estaba 1 sobre X, pasa a ser con signo cambiado 1 sobre B, consecuencia de que esto pasaría a ser menos B menos 1 sobre B. Como está el cuadrado, otra vez cambian los dos signos, generando esta segunda ecuación. Esa forma de trabajar lo que hace es que el plano complejo de los coeficientes de reflexión, ahora donde mapeamos la admitancia, es el mismo que vimos antes en el Smith chart, solamente que es espejado con respecto al origen de coordenadas. Fíjense cómo las circunferencias que antes estaban a la derecha pasan a estar a la izquierda. Y lo que vemos en cuanto a las otras curvas, estoy hablando de estas curvas, ¿sí? Las curvas positivas van a ser curvas de susceptancia capacitiva y las curvas negativas van a ser curvas de susceptancia inductiva. Dicho de otro modo, si uno tuviese que hacer el diagrama de Smith y ver tanto la parte, tanto en admitancia como en impedancia, queda esta cosa que ven ahí que parece ser horrible. Fíjense cómo en rojo tenemos el diagrama de Smith, tal cual aprendimos a usarlo la semana pasada. Y en azul tenemos el diagrama de Smith, donde tenemos las líneas de impedancia, tanto la parte de conductancia como la parte de susceptancia. En este software que yo le estoy mostrando acá, y después le puedo pasar un link, pero tiene sus... Yo iba a adoptarlo, pero ahora me di cuenta que por ahí hay alguna cosita que por ahí, para una primera aproximación, no es lo mejor. Fíjense, si yo puedo plantear, fíjense, estoy poniendo, como ves en este cuadro de settings, me pide setear el diagrama de Smith. Z-plan significa que estoy dibujando el diagrama de Smith tal cual nosotros lo estamos viendo, con el plano Z. Pero I-plane, fíjense que aparece el otro en azul, que es el otro que yo les decía, por ahí menos confuso que el anterior. Después hay unas líneas negras que de un problema ahí que yo planteé, que es un problema de adaptación de impedancia. Eso no le presten atención. Pero verán que un poco más limpio está el diagrama, ¿sí? Y sería la versión un poco más limpia de este diagrama. Para tratar de no hacer eso, por lo menos en este curso, lo que solemos hacer es lo siguiente, es usar el diagrama de Smith de la siguiente manera. Ustedes van a ver en el diagrama de Smith que tienen, en el diagrama de Smith, vamos al otro diagrama de Smith. Vamos a suponer este diagrama de Smith y después lo van a usar. Acá está, específicamente, este diagrama de Smith. En este diagrama de Smith, ¿ustedes qué hacían? Si supongamos que ustedes identificaran un coeficiente de reflexión y vamos a asumir, voy a hacerlo un poco más grande, a ver si se ve, por lo menos que se vea esto que quiero tratar de transmitir. Esto lo van a hacer de vuelta en una aplicación, pero permítanme hacerlo de esta manera. Vamos a ver. Ahí. Fíjense, supongamos que yo tenga un coeficiente de reflexión y ese coeficiente de reflexión me haya dado, vamos a poner que sea, vamos a poner este coeficiente de reflexión. ¿Sí? Y ese coeficiente de reflexión, vamos a llamarlo coeficiente de reflexión gamma 1.
a ese coeficiente de reflexión gamma 1, ¿qué impedancia le corresponde de acuerdo a lo que estábamos viendo ahí? Y es una impedancia que tiene una parte real de 1 y una parte imaginaria de J2. ¿Está bien eso, no? Por lo tanto, ese punto sería 1 más J2. Claro, sí, sí, está bien. Ahora, para usar el diagrama de Smith de acuerdo al criterio que yo les comenté antes, ¿qué hacíamos? En las ecuaciones de transformación que yo les expliqué, lo que hacía era transformaba las coordenadas del coeficiente de reflexión U por menos U y B corta por menos B. Pero tenía que dibujar el diagrama de Smith despejado y era todo un despelote. Ahora lo que yo les propongo en esta manera de trabajar sería la siguiente. Sería extender esta línea correspondiente al coeficiente de reflexión con lo que están trabajando. Supongamos desde acá, lo extiendo hacia el otro lado, ¿sí? Con el mismo valor, de manera tal que lo que voy a hacer es plantear la situación de ese mismo valor, vamos a ponerlo así. Están los perros míos, se les ocurrió jugar ahora. Dios mío. Supongamos, se ven que es el mismo coeficiente de reflexión, pero rotado ¿cuánto? 180 grados. ¿Se ve? Sí. Entonces, con ese coeficiente de reflexión rotado 180 grados, lo que ustedes obtendrían acá sería menos gamma. Y ustedes podrían leer acá directamente un número que corresponde a la parte imaginaria y otro número que corresponde a la parte real. Lo único que va a suceder es que ahora esos números, este va a ser G y este ¿qué va a ser? El menos B. Entonces, directamente el mismo número, en este caso sería 0,2 y el valor estaría entre 0,5 y 0, no sé, 25. ¿Está? Que sería ese que está ahí. Entonces, hacemos la misma lectura, usamos el mismo diagrama, no le agregamos ni le sacamos nada, lo único que hacemos es que el eje real ahora lo vamos a leer como conductancia y el eje imaginario lo vamos a leer como susceptancia. Por esa razón, cuando ustedes ven el diagrama de Smith del Blackmagic Design, que es este que está acá no creo que se vea, me parece. En las leyendas que están escritas acá van a ver que si ustedes miran esto con un poco de detalle, y fíjense en su diagrama de Smith, yo por más que lo amplíe, esto no se va a ver bien. Esto que está acá va a decir componente de resistencia o conductancia. Depende de cómo lo leamos. Si yo lo interpreto como conductancia, los coeficientes de reflexión que estoy viendo en el diagrama no es el coeficiente de reflexión, sería menos el coeficiente de reflexión. Lo mismo pasa cuando ustedes ven acá la leyenda que está acá. Esta que está acá. Ahí me pierdo, perdón. Esta que está acá. ¿Ven? Si ustedes se fijan, es interpretado como reactancia o como susceptancia, ¿sí? En ese caso, como es positiva, sería una susceptancia capacitiva. Y del otro lado sería una susceptancia inductiva. Esa sería la única diferencia que digamos, que es necesario conocer para usar el diagrama de Smith de una forma o de otra. En términos de impedancia, interpretando los coeficientes de reflexión como positivos. Y en términos de admitancias, interpretando los coeficientes de reflexión como negativos. Como regla, vuelvo a lo anterior. Quiero saber gráficamente esta impedancia, cómo transformarla en admitancia usando el diagrama de Smith. Bueno, trazo la misma flecha espejada, pero 180 grados, reflejada 180 grados. El punto de intersección entre las curvas, tanto las curvas
correspondientes a estas curvas, lo que antes era de R constante, ahora van a ser curvas de G constante. Y las curvas que antes eran de X constante, ahora serán curvas de B constante. Pero la interpretación que hago sobre el coeficiente de reflexión es menos el coeficiente de reflexión. Después, cuando hacemos algunos ejercicios, eso lo vamos a usar prácticamente de forma casi automática. Por esa razón hacemos esta aclaración ahora. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió bastante. Bueno, Sí, sí. perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, ahora eso es una cosa. Después hay otro punto que había quedado pendiente también, y este estaba en un apunte que yo les había pasado antes, que era una clase donde me había comprometido a hablar del tema de potencia. Con esto nosotros, con todo esto que acabamos de ver, yo diría que cerramos el tema de, por lo menos en la parte teórica del diagrama de Smith. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de usarlo en algunas aplicaciones puntuales. Entonces, ahora, para ver este problema, el tema, como dije antes, y cerrar un poquitito mejor la parte teórica, voy a agregar algo que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, que es adaptación de impedancia, y para hablar de adaptación de impedancia tengo que hablar un poco de potencia. Entonces voy a hacer una introducción a potencia en línea de transmisión, y en este caso me voy a concentrar en potencias para línea de transmisión sin pérdidas. La teoría del diagrama de Smith y el manejo gráfico del diagrama de Smith entiendo que ya lo tenemos cerrado, y después lo vamos a ir reforzando con ejercitación. Ahora pasemos al problema, al tema que yo les planteo, que el problema que me propuse plantearles ahora, que era el tema línea de transmisión, el tema potencia sobre línea de transmisión. Si yo tengo una línea de transmisión, otra vez, vamos a pensar en una línea de transmisión con una carga. Habíamos visto recién que esto sobre una carga. Vamos a asumir que el eje Z o el eje, vamos a poner que este sea el eje Z, es el eje y el sistema de coordenadas que vamos a escribir. Pongamos que lo vamos a plantear tal cual nosotros lo hemos planteado en la teoría. Esto es, este es el 0, el origen de coordenadas, y esta supongamos que sea la longitud L de la línea de transmisión. Y aquí tenemos nosotros los dos terminales de la línea de transmisión y la impedancia de salida del generador y el generador, ¿sí? Pensando como Z sub G. Y asumamos que esta es la impedancia característica de la línea de transmisión Z sub 0. Z sub 0. Ahora, habíamos visto que había una onda de tensión incidente. En este caso, la onda de tensión incidente va a tener una amplitud compleja, vamos a llamarle B sub I, y una onda de tensión reflejada, que para nosotros va a ser B sub R. Aquí, la verdad que estoy usando nuevamente una versión PDFiada mal. La verdad que estoy meado por los dinosaurios, por decirlo de alguna manera. Vamos a pensar que la tensión incidente en forma exponencial compleja sería B sub I por E a la J omega T más E a la J omega T más beta Z, que sería esa expresión, multiplicada por 1 más el coeficiente de reflexión gamma Z. La corriente sería E a la J omega T más beta Z por 1 menos gamma Z, que son las expresiones que vimos hasta ahora. ¿Se ven las ecuaciones? ¿Las pueden alcanzar a ver? ¿Sí? ¿O no se entienden? Yo les voy a ir agregando los símbolos que faltan lo mejor que pueda. Se entiende. Perfecto. Bueno, entonces, si yo quisiese calcular el promedio de la potencia en una sección determinada de la línea de transmisión, tendría que tener la tensión instantánea y la corriente instantánea. Pero estas que están acá, ¿son tensiones y corrientes instantáneas? No, esas son exponenciales complejas.
¿Y cómo trabajábamos con potencia cuando teníamos las expresiones exponenciales complejas? Y las trabajábamos así. Decíamos que el promedio temporal de la potencia es un medio de la parte real de la tensión por la corriente compleja conjugada. Esto que está acá significa que es I compleja conjugada. ¿Sí? Perdón. Discúlpenme que a veces tengo estos... Bueno, entonces, si tengo que hacer ese cálculo del promedio temporal de la potencia, fíjense, el balance de potencia va a ser, va a haber una potencia que atraviese y que vaya en dirección de la carga, si esta es la carga que habíamos llamado ZL. Y esta potencia que va en dirección de la carga vamos a llamarla P sub I, que sería la potencia incidente. Y otra parte de la potencia va a ser la que se va a reflejar, que voy a llamar P sub R. Yo voy a tratar de calcular eso. Entonces, ¿qué tomo para eso? Las expresiones exponenciales complejas de tensión y corriente en función del coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión me va a decir cuánto se está reflejando de las señales que están presentes en todo esto. Entonces sería, cuando multiplico B por I complejo conjugado, lo que estoy haciendo es, B que sería B sub I por I a la J omega T más beta por Z, por 1 más el coeficiente de reflexión. Esta parte correspondería a la B, sería esto que yo estoy poniendo acá, sería la B. Ahora, la I, ¿qué sería? Y a la I la tengo que hacer compleja conjugada. Sería la expresión esta que está acá abajo. Por eso hago B sub I complejo conjugado, porque B sub I puede llegar a ser un número complejo. Divido Z sub 0. Si la línea no tiene pérdida, Z sub 0 es un número real, por lo tanto no tiene sentido conjugarlo. Y la exponencial compleja tendría un signo negativo acá, y acá aparecería otra vez el omega T, y acá aparecería otra vez el beta Z. De 1, como es corriente, fíjense que aparece acá el signo negativo, sería 1 menos el coeficiente de reflexión complejo conjugado, porque el coeficiente de reflexión sí podía ser complejo conjugado. Hago las operaciones y tengo que hacer propiedad distributiva. En la primera distribución, lo que termino haciendo es, fíjense, el E a la J omega T más beta Z por E a la menos J omega T más beta Z desaparece porque quedaría un E a la J0. Por lo tanto, diría que esto que está acá y esto que está acá desaparece, ¿lo ven? Lo que sí habría que distribuir serían los 1 más gamma y 1 menos gamma, que justamente es lo que me dispongo a hacer ahora. Entonces estaría multiplicando B sub I por B sub I complejo conjugado multiplicado por Z0 por 1 más gamma Z por 1 menos gamma Z complejo conjugado. Esa multiplicación sería, fíjense, B sub I multiplicado por B sub I complejo conjugado no es ni más ni menos que el módulo de B sub I al cuadrado, que es el que aparece aquí. El Z sub 0 en el denominador lo ven claramente aquí. Y fíjense, el primer término sería, tenemos 1 menos gamma Z complejo conjugado, sería la primera multiplicación, 1 por 1, 1 por menos gamma Z, sería la primera multiplicación que yo acabo de escribir acá. La segunda multiplicación sería la que hago, sería esta que está acá, sería gamma Z por 1, y la otra, con un signo menos, sería gamma Z por gamma Z complejo conjugado. ¿Se ve eso? Por lo tanto, esta última expresión que la voy a repetir acá sería B sub I módulo al cuadrado dividido Z sub 0 por 1 menos gamma de Z complejo conjugado más gamma de Z sin hacerlo complejo conjugado menos el módulo de gamma de Z al cuadrado, porque en última instancia se trata de
vamos a escribirlo un poquitito más prolijo, de la multiplicación de un número por su complejo conjugado. Me voy a interesar ahora en qué parte. Me voy a interesar en esta parte, en esto que está marcado en rosa. Entonces yo voy a decir, miren, si yo considero que gamma de z, tiene una parte real de gamma de z y una parte imaginaria de gamma de z, como la que yo acabo de mencionar acá, entonces lo que va a terminar pasando es que, fíjense, si yo tomo gamma de z complejo conjugado, ¿sí? Y le sumo gamma de, perdón, tomo menos gamma de z complejo conjugado y le sumo gamma de z, que es lo que tengo en rosa, fíjense, esto es lo que yo tengo en rosa. ¿Se ve? Esto que está acá es lo que yo tengo en rosa ahí y sobre lo cual es hacer el cálculo. ¿A qué sería igual? Y fíjense, gamma de z y menos gamma de z complejo conjugado tienen la misma parte real, pero el módulo es el mismo, pero el signo está cambiado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo que estoy diciendo es que estoy haciendo esta suma. Sería menos la parte real de gamma de z, ¿sí? Menos j, parte imaginaria de gamma de z. Y a eso le sumo el otro término que era la parte real de gamma de z, ¿sí? Perdón, acá estoy hablando de la parte real de gamma de z complejo conjugado, y acá sigo complejo conjugado, y acá tiene que ir un signo negativo. Bueno, perdón, estoy equivocándome. Voy a tratar de escribir. Estoy siendo desprolijo en lo que estoy planteando y voy a hacerme más prolijo, si no voy a hacer una ensalada con todo esto. Yo lo que quiero hacer es lo que está en rosa y lo voy a escribir en rosa. Sería que menos la parte real de z complejo, menos gamma de z complejo conjugado es equivalente a poner menos la parte real de gamma de z. Porque no cambia el gamma de z. ¿Se entiende? ¿Sí? Menos j, la parte imaginaria de gamma de z. Ahora va a andar mejor. Y el gamma de z que yo tenía una parte real de gamma de z más j. Vamos a escribirlo bien porque cuando uno se apura es lo peor que le puede pasar. Sería la parte real de gamma de z más j, parte imaginaria de gamma de z. Si yo esas dos cosas las sumo, fíjense que las partes reales van a desaparecer, esta y esta van a desaparecer. ¿Sí? En tanto que la otra parte, discúlpeme, acá me comí, este signo es más, porque ya tenía un signo menos consecuencia de la conjugación, ¿sí? Y al agregarle este signo menos se transforma en más. Entonces, esa suma, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2 veces la parte j, la parte imaginaria, todo esto que está acá, y no sé por qué razón salió tan mal, es 2 veces j, la parte imaginaria de gamma de z. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que cuando hago las cuentas de las cuales partí para hacer todo este cálculo, tendría que esto es 1 y todo lo que está encerrado en rosa se terminaría transformando en 2j, parte imaginaria de gamma de z, y a lo cual le tendría que restar
el producto de gamma de z por gamma de z complejo conjugado. Si para el cálculo yo tengo que calcular la parte real, evidentemente en este cálculo, donde acá pongo la parte imaginaria de gamma de z, acá pongo menos gamma de z, y acá pongo gamma de z complejo conjugado, cuando calculo la parte real, esta parte no la tengo que contemplar, va a desaparecer porque termino calculando la parte real. De manera tal entonces que en última instancia el promedio temporal de la potencia será 1 menos gamma de z por gamma de z complejo conjugado. Moraleja, esto significa que el promedio temporal de la potencia en cualquier sección de la línea de transmisión es b sub i en módulo al cuadrado dividido 2 veces z sub 0. El 2 es consecuencia del algoritmo que decía 1/2 de la parte real por 1 menos el módulo de gamma de z al cuadrado. Esto quiere decir entonces que el término b sub i cuadrado sobre 2z sub 0, que es la potencia incidente en promedio temporal, y el término que es el de la potencia incidente multiplicando por el coeficiente de reflexión al cuadrado, que es la potencia reflejada. Moraleja, entonces, el promedio temporal de la potencia en cualquier sección de la línea de transmisión es el balance entre la potencia incidente y la potencia reflejada, que era un poco lo que intuitivamente sabíamos que debía suceder en este caso. Consecuencia de la existencia de ondas incidentes y onda reflejada cuyas potencias se ajustan a esta expresión, apareció una relación de onda estacionaria que ya habíamos visto y sobre el cual no me voy a detener. Pero sí, desde el punto de vista conceptual, aquí vemos otra vez en el esquema, para tratar de por lo menos quedarme con los conceptos más importantes. ¿Sí? Mirando los conceptos más importantes, en cualquier parte, entonces, en cualquier sección de la línea de transmisión, lo que tendremos entonces es que el balance de potencia, en este caso, que atraviesa esta sección, es lo incidente menos lo reflejado. Por esa razón digo que la potencia en promedio temporal que atraviesa esa sección es el balance de potencia entre el promedio temporal de lo que incide y el promedio temporal de lo que se refleja. Si la carga es una carga pasiva, queda claro que siempre lo que incide tiene que ser mayor a lo que se refleja. Si la carga es totalmente reactiva, todo lo que incide es igual a lo que se refleja, por lo tanto el balance de potencia medio es 0. No se transfiere nada de potencia porque lo que incide es igual a lo que se refleja. Y eso se planteaba en las distintas situaciones, para las distintas situaciones de coeficiente de reflexión que estaban abajo, pero sobre las cuales no me voy a volver a concentrar porque me parece que lo que voy a hacer simplemente es hacer un poco más de ruido. Lo más importante, más allá de lo que yo acabo de deducir, yo le diría que es este esquema de trabajo con el cual hay que regirse. Y el otro punto sería que el coeficiente de reflexión, que depende de cualquier posición z al cuadrado, siempre es la relación entre la potencia que se refleja y la potencia que incide en promedio temporal. Por supuesto, estamos hablando de promedio. Esas serían las dos, lo que habría que recordar, más allá de, por supuesto, de las justificaciones que acabamos de hacer, para aplicarlo en algunos problemas. En esta semana tomamos un final y justamente esto lo tuvimos que usar. Y bueno, sería bueno que lo entiendan. No sé si hay alguna duda en relación a esto, si necesitan alguna aclaración. Yo voy a tratar de ver si consigo una mejor versión del PDF que creo que lo tengo, y cuando hice las transformaciones me parece que metí la pata ahí. Pero bueno, escucho. Si no, pasamos a hacer ya algún problemita y después ver el tema de adaptación de impedancia. Bueno, no te escuché, perdón, repetime, por favor. Luego pasemos al problema, la adaptación de impedancias. Ok, escúchame, Darío. ¿Me escuchás, Darío? Jaque mate. Sí, estoy acá. ¿Estás liquidado?
No, no, Estás parece, en pero no. Lo que pasa modo... es que como estoy ¿no? mudo, se me apaga Ah, la voz. escúchame, ¿cómo te parece que arranquemos? Y ya que diste ¿Querés, esto, capaz conviene hacer un ejercicio, ¿no? querés que hagamos entonces, arrancamos con el apuntecito de adaptación de impedancia tuyo? ¿No querés que haga un ejercicio previo? Si no, yo arranco con Eh, adaptación, pero no, no, está bien, pero ese ejercicio previo tiene incluiría el tema de... potencia. Bueno, listo, dale, entonces sí, 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 Yo para listo. redondear eso. Dale, listo, entonces sí, perfecto. Redondeemos con... Tenés razón, estamos grabando, así que todo ok. Seguimos entonces, ¿ok? Sí, sí. A ver, déjame ver un poquito. Bueno, chicos, acá yo ya lo subí, este ejemplo. Está ahí en la unidad número 7, sería de lo que es el aula virtual. Fíjense que dice que existe una línea de transmisión sin pérdidas, donde sea la impedancia característica que es Z0 de 50 ohms. Después también se está dando lo que es la velocidad de propagación, ¿sí? 2,1 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Se dice que la línea va a tener una longitud de 8,5 metros. Esta longitud uno no puede entenderla desde el punto de vista de donde está conectada desde la carga hacia el generador. No sé si ve acá se ve un poquito el grafiquito ese. Es como que yo tendría conectada entre estos extremos, ¿sí? La carga, y de este otro lado, ahí justo en ese otro extremo, donde dice ZE, tendría conectado el generador. Y me dice también de que es alimentada por un generador de radiofrecuencia, siendo la longitud de onda de 0,7 metros. ¿Sí? Fíjense que acá se pone de manifiesto un poco la diferencia que veíamos el otro día, donde vimos un ejemplo donde la longitud de onda era igual a 1 metro, y por eso consideramos que en el caso de la permitida relativa del medio donde estaría propagando la onda, que va a ser, si suponemos, una línea, un cable, supusimos una permitida relativa de 1 para que los números den redondos. Y después acá va a ser ligeramente diferente. Y después dice que suponga que la línea presenta una ROE. Justo ahora, vuelvo, y la clase fue virtual, pero tenemos que traer un pequeño medidor. Capaz que la próxima clase podemos llevar algo. Y se suponga que la línea presenta una ROE de 10,4 y que la potencia disipada en la carga en promedio es de 1 dBm. Y dice, bueno, considera además que el segundo mínimo de la envolvente de onda estacionaria de tensión se encuentra a 40,6 centímetros de la carga. Fíjense que este es un ejercicio típico donde se piden después un par de cosas, ¿no? Pero es un ejercicio típico que nos está dando de dato lo que es la impedancia de carga. Se está dando si la ROE, sea la impedancia característica de la línea, que es un dato que se suele dar, pero si uno quiere arrancar esto, evidentemente tendríamos que arrancar por averiguar cuál es la impedancia de carga. Entonces, fíjense que, bueno, los puntos a saber, o a calcular en este caso, es el factor de velocidad, la frecuencia de la onda, la permitida relativa, en este caso, del dieléctrico donde se estaría propagando la onda. Y después sería ZL, lo que sería la impedancia justamente de carga, el coeficiente de reflexión en la carga, y después, bueno, se pide la impedancia a la entrada, el coeficiente de reflexión también a la entrada, y otras cosas más. Fíjense, distancia, por ejemplo, al primer mínimo de tensión, ¿sí? De impedancia, y la impedancia en ese punto, y después dibujar un esquema del patrón de onda estacionaria de tensión. Fíjense que con los valores máximos y mínimos. Ya de por sí, el hecho de que me esté diciendo, a ver, espérenme un cachito, yo sabía que acá había para marcar, no sé si esto existía. Fíjense que el hecho que ya me estén dando una ROE, evidentemente, que es de 10,4, me está indicando de que va a existir un patrón de onda estacionaria. Recuerden que la ROE era, recién lo vieron un poquito con Cristian, pero la ROE, yo discúlpenme, pero no tengo tableta, por eso van a ver que era el módulo de B más sobre B min. ¿Sí? Es decir que, evidentemente, si existe esto,
va a existir también un patrón de onda estacionaria de tensión. Y esto es específicamente porque lo que estamos teniendo es que la impedancia característica de la línea es diferente a la impedancia de carga. Entonces, si bien uno tiene conectado un generador acá, va a existir una onda incidente, ¿sí? Y después vamos a tener, evidentemente, una onda que se va a reflejar. Y debido a eso va a existir ese patrón de onda estacionario de tensión, ¿sí? Entonces, acá hay algunas cosas que se dan, que se calculan ya. Fíjense, para el caso del factor de velocidad, el factor de velocidad era, lo vimos la semana pasada, era la velocidad de fase sobre lo que es la velocidad de la luz. El factor de velocidad suele darse muchas veces en la especificación de los cables coaxiales, ¿sí? Se da el factor de velocidad en vez de darse, por ejemplo, lo que es la permitida relativa. Muchas veces sucede eso. Entonces, por eso acá en este tipo de ejercicios nosotros a veces solemos pedir esto. Entonces, una vez que uno calcula el factor de velocidad, puede deducir a partir de él lo que es la permitividad relativa, ¿no? Que en este caso, fíjense que el valor es 2,04. Y también se puede deducir la frecuencia, que es en este caso de 300 MHz. Ese es el primer puntito. Y ya vamos a meternos en el punto que sigue, y que es calcular lo que corresponde a la impedancia de carga. Esto lo vamos a hacer directamente con el diagrama Smith, que es la forma de poder calcular esto. Fíjense que vamos a usar un dato importantísimo acá, que es esto, ¿sí? El segundo mínimo de tensión que se encuentra, dice acá, a 40 centímetros de lo que sería la carga. Lo que vamos a tener que hacer, ahora vamos a ver un poquito, es pasar esto a longitudes de onda y ver cuántas longitudes de onda representa esto. Porque recuerden ustedes que en el diagrama de Smith ustedes se manejan en longitud de onda, no se manejan en metros. Entonces van a tener que representar cuánto es estos 40 centímetros, 40,6 centímetros en longitudes de onda. Esa va a ser la distancia de alguna manera que van a tener a el segundo mínimo de tensión, ¿sí? Que es lo que se está dando de dato respecto de la carga. Entonces, a ver si acá se puede ver un poquito. Fíjense que yo acá dibujé un patrón de onda estacionario, ¿sí? Donde yo ya sé que de alguna manera la tensión, a partir de la tensión en la carga o de lo que sería la posición en la carga, recuerden que esto era, si ustedes lo ven de alguna manera, es como que si tuvieran acá la carga ZL, ¿sí? En esa posición, y de acá para allá recorrerían, esto sería ZL, ¿sí? Y bueno, acá tendrían la impedancia característica de línea. Y en el otro extremo tendrían, para allá iría aumentando lo que sería la posición en X, ¿sí? Según lo que figura acá abajo. Y el dato que nosotros estamos teniendo de alguna forma sería esta distancia, ¿no? Este segundo mínimo. Que si ustedes lo transforman, fíjense que termina siendo prácticamente, o estaba transformado antes, pero a ver, acá creo que estaba, no sé si estaba. Segundo mínimo de tensión, 40,6 centímetros de la carga. Fíjense que una longitud de onda, ¿sí? Acá está de dato, la longitud de onda es de 0,7 metros. Entonces lo que tienen que transformar es, ¿sí? Una longitud de onda, ¿sí? Corresponde a 0,7 metros, ¿sí? ¿Cuánto va a equivaler a esos 40,6 centímetros? ¿Sí? 0,406 de metro. ¿A cuánto equivale en longitudes de onda? ¿Sí? Acá, longitud de onda sería signo de pregunta, ¿no? Entonces tendríamos que despejar de acá para ver cuánto equivale eso. Ahora, fíjense que acá está, ¿no? Un poquito utilizando el dato del segundo mínimo de tensión, que es 0,406 de metros, a cuánto equivale una longitud de onda, a cuánto equivale esa distancia en longitud de onda. Acá yo lo hice, ¿sí? Fíjense que si hacen la regla de 3 simple, le va a dar que más o menos son 0,58 de lambda. Es decir que
Ustedes acá podrían haber planteado dos esquemas diferentes. Yo, como le dije, como ya sé el resultado, planteé uno solo, pero ustedes se podrían haber planteado dos esquemas diferentes. Acá el primer esquema que yo planteo es, bueno, mirá, parto de lo que es la tensión en la carga, ¿sí? Paso por el primer mínimo, voy a un máximo y vuelvo de vuelta a un mínimo, y esta es la distancia que tengo de datos de 0,58 de lambda. Ahora, si ustedes hubiesen hecho al revés esto, hubiesen salido de lo que sería la tensión en la carga, pasarían por un máximo, después pasarían por un mínimo, después pasarían por otro máximo y después pasarían por otro mínimo, van a ver que en realidad esa distancia de 0,58 no sería, no va a corresponder, porque recuerden ustedes, acá yo no tengo regla, pero recuerden ustedes que ¿qué distancia tiene que haber de por sí entre dos mínimos o dos máximos? Lambda sobre 4. Repito, ¿qué distancia tiene que haber entre dos mínimos? No dije entre un mínimo y un Perdón. máximo. El lambda sobre 2. El lambda sobre 2, o sea, esto tiene que ser 0,5 de lambda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Quiere decir que si ustedes hubiesen hecho otro esquema en donde en realidad hubiesen hecho esto así, no sé si esto después se puede borrar porque si no va a ser un quilombo, pero hagan de cuenta que sería una cosa así. Y ustedes hubiesen planteado el tema al revés, o sea, mira, yo digo, pasan de la tensión en la carga, esto sería BL, ¿no? Pasarían por un máximo, después pasarían por un mínimo, pasarían por otro máximo y pasarían por otro mínimo. La distancia que ustedes le están dando de dato es esta de acá. De acá hasta acá. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que... Voy a ver si cambia, si tiene otro color. Este. Ustedes saben que la distancia que tienen de acá... ¿Acá de cuánto es? Es muy malo mi dibujo, ¿no? Pero, repito, entre dos mínimos, ¿cuánto hay acá de distancia? Lambda sobre 2. Que sí que acá hay 0,5 de lambda. ¿Sí? Y acá hay un aporte más. ¿Este aporte de cuánto es? Y esa distancia es lambda sobre 4. Lambda sobre 4. Quiere decir que ustedes en definitiva acá tendrían ¿cuánto en total? 0,75 lambda. Quiere decir que esto no sería coherente, ¿no? Acá tendríamos, voy a hacerlo acá abajo, 0,75 de lambda. Y todavía les falta recorrer, como en otro color más, vamos a hacer en un verde esperanza, y todavía faltaba recorrer este pedacito acá. ¿Sí? Quiere decir que este 0,75, más todavía un extremo más, sería la distancia que tendrían si ustedes hubiesen pasado primero por un máximo, después por un mínimo, después por otro máximo, después por otro mínimo, porque la distancia que ustedes tienen es desde el segundo mínimo hacia la carga. O sea, desde el segundo mínimo hacia la posición de la carga, hacia acá. Eso es lo que tiene que sumar 0,58 de lambda, que corresponden a 0,406 de metro. ¿Se entiende por qué esta lógica no sería correcta? Sí, sí, porque simplemente no entra. Exactamente, no hay más que eso. Eso es lo que quería decir. Así que, entonces, vamos ahora a plantearnos, voy a sacar este, acá hay un puntero. Vamos a plantearnos entonces el hecho de poder ahora calcular, yo diría, dónde estaría la carga en el diagrama de Smith y dónde estaría, y marcar, bueno, empezar a trabajar sobre el diagrama. Entonces, el primer caso sería utilizar, y ahora lo que recomiendo es, si tienen ahí un diagrama, sí, vamos a laburar juntos, o sea, eso será un poco la temática de esto. ¿Sí? Dentro de lo que se pueda, vamos a hacerlo lo más despacio que se pueda, pero la idea sería que lo vayamos marcando acá. Entonces, lo primero que tendría que hacer, si ya tienen el diagrama ahí, sería
¿Qué dato teníamos de importancia nosotros acá que podríamos acceder al diagrama? Fíjense que la ROE que yo había dejado marcado acá, que era de 10,4, es un dato bueno para poder indicar cuál va a ser, ¿sí? Cuál va a ser la línea de transmisión donde nosotros nos vamos a estar moviendo, porque en definitiva calcular esa circunferencia de ROE constante es moverse por la línea. Entonces, lo que tendrían que hacer es marcar un ROE de 10,4. Y acuérdense que el ROE estaba en esta escala de acá, ¿sí? SWR correspondía al ROE. 10,4, recuerden que esta era una escala logarítmica. Y también acuérdense que cuando ustedes estaban en el centro del diagrama significa que el ROE era igual a 1. Eso significaba que la tensión máxima era igual a la tensión mínima, por lo tanto no iba a existir este patrón de onda estacionario, que no es el caso. Acá tenemos un 10,4 de ROE, así que marquen por ahí un 10,4 para que se den cuenta más o menos es la de arriba, o sea, tienen 10, esto sería 12, 14, 16, 18 y 20. No sé si lo ven bien ahí. ¿Sí? Entonces, tendrán que marcar 10,4. Esto es 12, como dije, o sea, más o menos a la mitad sería 11, más pegadito ahí al 10 van a poder tener el 10,4. Y tomen con el compás la distancia, pongan el compás ahí donde yo estoy poniendo la manito, y tomen la distancia esta, al 10,4. ¿Sí? Y vayan a la parte superior del diagrama y hagan centro, acá en el centro del diagrama, ¿sí? Y con ese arco, esa distancia que tomaron, tracen lo que sería la circunferencia de ROE constante, que sería hacer esto, ¿sí? Marcar más o menos por acá, ese 10,4 y... Uy, bueno, perdón, se fue. 10,4 y ahí, fíjense, yo tracé una recta acá, pero si toman la distancia es lo mismo. Y tracen esa circunferencia, ¿sí? Una vez que tienen la circunferencia, eso significa moverse por la línea de transmisión. Ahora lo que tenemos que buscar es la posición de nuestro x igual a 0. Nuestro x igual a 0 correspondía a la posición de la carga, de alguna manera. Entonces, si nosotros ya tenemos de alguna manera esta distancia, ya sabemos que la distancia al segundo mínimo es de 0,58 de lambda, y sabemos que la distancia entre los dos mínimos es de 0,5 lambda, sabemos que esta distancia que yo acá marqué como D tiene que ser la resta de 0,58 menos 0,5. Esa distancia va a ser 0,08 de lambda. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ustedes ahora, ¿sí? Ustedes ahora estarían, fíjense, vamos a tratar de interpretar sobre lo que era el diagrama de Smith esta posición, ¿sí? Recuerden que esta posición del mínimo correspondía a una tensión mínima, y esa tensión mínima, yo no sé si acá está, a ver, déjenme un cachito, no sé si está puesta. A ver si acá. Ahí está. Esa tensión mínima correspondía a este punto de acá, ¿sí? Ahí es donde tenían la posición del mínimo. Esa posición del mínimo corresponde desde el punto de vista de, yo diría, la ubicación sobre la línea de transmisión, sería como que yo diría, subo para acá, taca, 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 acá, que sería la misma posición que tendría si subiría de acá, iría para arriba, taca, 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 taca. ¿Sí? Porque recuerden que moverse por la línea de transmisión era, de alguna manera, recorrer ese patrón de onda estacionario que se estaba dando. Es decir, ustedes van a tener tensión en la carga, después pasan por esa posición del mínimo, después van al máximo, después al mínimo, y así sucesivamente. Es decir, que ustedes estando parados en donde dice B mínimo, en esa intersección, ¿sí? En esta intersección acá, parados acá, es como estar parados desde el punto de vista de la línea de transmisión acá. Y tienen que llegar, o sea, se tienen que mover desde acá hacia lo que sería la posición de la carga. No sé si se ve ahí esa flecha que yo puse bastante fea ahí arriba. ¿Sí? Es decir, que ustedes lo que tienen que hacer es moverse hacia la carga. 0,08 lambda. Exactamente. Y ustedes estaban, hasta la semana pasada, estamos acostumbrados a movernos desde la carga hacia el generador. Dijimos que ese movimiento era con este sentido, desde la carga hacia el generador, que era el sentido horario.
Ahora se van a tener que mover desde acá para abajo, es decir, moverse hacia la carga en sentido antihorario. Y si pueden ver, van a ver de que ahí están las escalas. Fíjense que la escala de longitudes de onda, la parte superior de la escala indicaba longitud de ondas hacia el generador, y si van un poco más hacia abajo, ¿sí? Por ahí debe figurar longitudes de ondas hacia la carga. Es decir, que desde este 0 hacia acá se tienen que mover, como dijeron por ahí, 0,08. Fíjense que acá recién se ve el 0,04. ¿Sí? 0,04, 0,07 y acá estaría el 0,08. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer ahora, si más o menos me vienen siguiendo, Trazar la línea. perdón, no sé si dijeron algo y no lo sé. Sí, trazar la línea. Exactamente. Tracen una línea que pase desde por el centro y cruce hasta 0,08. Porque esto, sí, a ver si lo hace, ahí está. ¿Sí? Esa distancia es lo que tienen que trazar ustedes. Y ahora, en la intersección entre lo que sería la circunferencia de ρ constante y esta recta que trazamos, esta intersección es la carga que era la incógnita. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Y esa va a ser nuestra ZL. Para ver la ZL, fíjense que lo que tienen que hacer para sacar el valor de ZL, bueno, ustedes se darán cuenta acá que tiene parte real y tiene parte imaginaria, ¿no? La parte real va a ser una circunferencia, que acá es una circunferencia imaginaria, o podrían tomar algunas de estas circunferencias que pasan por acá y seguirla de alguna manera hasta arriba, ¿sí? Una circunferencia que pase por este punto y que va hacia arriba. No es esta circunferencia, la de ρ constante, sino una de estas que van por acá, que corresponden a la circunferencia de resistencia, la componente resistiva. ¿Sí? Recuerden que normalizada. Entonces, yo no sé, acá yo veo bastante cercana. Esta de acá corresponde a 0,20 menos, 0,10, no sé, 12, 13, 14, debe ser 0,14, 0,15 más o menos. A ver cuánto digo a mí, perdón. 0,12 es lo que yo marqué. No sé si ustedes tienen algo parecido, por lo menos con la componente resistiva. ¿Sí? Y con respecto a la componente reactiva, fíjense que estamos por debajo en la parte inferior del diagrama. Recuerden que la parte inferior correspondía a lo que sería una reactancia capacitiva, por eso verán que yo puse el signo menos, ¿sí? Y bueno, acá con el diagrama también se van a dar cuenta. Y ahí más o menos tendría que pasar una de estos arcos que pasarían por acá, que están más o menos cercanos a 0,55, ¿sí? Yo puse 0,54, pero más o menos, perdón, algo por ahí. No sé si lo vieron, lo pueden ver. Sí. ¿Sí lo marcaron? ¿Todo lo marcaron? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que ya marcaron eso, lo que podemos ver también, o por lo menos marcar, fíjense, el paso siguiente es desnormalizarlo para obtener el valor de la impedancia. Nosotros lo tenemos que desnormalizar respecto a Z0, o sea, lo que tendrían que hacer es multiplicar esto por 50 ohms y más o menos le va a dar el valor este que yo puse acá. Esa va a ser la impedancia de carga, ¿sí? Desnormalizada. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos calcular también el coeficiente de reflexión, que yo ya acá lo había marcado, ¿sí? Por lo menos el módulo. Recuerden que el coeficiente de reflexión correspondía a la escala que estaba, sería la tercera, cuarta, porque esta tiene dos, pero vamos a tomar como primera línea, segunda línea, tercera línea, y ahí dice coeficiente de reflexión, y continúan de alguna manera esta misma línea, o toman, como quieran, si mantienen todavía el compás, hacen centro acá, y con esa distancia van a poder marcar acá, ¿sí? Lo que sería el coeficiente de reflexión, que a mí me dio 0,82, más o menos 0,83. ¿Sí? Ahí ya tendrían el módulo. Y también pueden calcular la fase. Fíjense que la fase del coeficiente de reflexión
correspondía, a ver acá, las escalas. Fíjense que era la escala que, de alguna manera, acá se puede ver bien claro, ¿sí? Que hay una escala que está apuntando hacia lo que sería, como si serían rectas imaginarias que todas apuntan al centro del diagrama. Mientras que después tienen otras líneas rectas que apuntan hacia el otro, hacia un extremo del diagrama de Smith que corresponde al origen de los coeficientes de transmisión. Ustedes tienen que mirar esta de acá, la de afuera, por eso, y también abajo, arriba se los decía, ¿no? Por acá arriba decía cuál era la escala de cada uno. Yo ahora no la estoy viendo acá, debe estar del otro lado. Pero el coeficiente de reflexión en fase acá tendría que estar alrededor de los menos 122 grados, más o menos, puede tener 122, 24, 26, 28. ¿Sí? Ese sería... Yo puse menos 122,5. Más o menos por ahí. ¿Marcaron el coeficiente de reflexión, módulo y fase? Yo estoy siguiendo, no estoy marcando nada. Tenía planeado sumo reverlo. No te entiendo. ¿Cómo? Yo estoy siguiendo en el video, no tenía planeado marcarlo. ¿No lo estás haciendo el ejemplo? No, te estáis prestando atención. Ah, perfecto. Bueno, como quieran. Yo porque si quieren lo vamos haciendo acá y ya les queda. Si no, no hay drama. Seguimos entonces. Entonces, el paso siguiente sería, bueno, ahí está marcado el coeficiente de reflexión. Fíjense, calcular, que era lo otro que había que obtener, era calcular lo que era la impedancia a la entrada de la línea de transmisión, ¿sí? Y también el coeficiente de reflexión a la entrada. Y recuerden que teníamos de dato que la longitud de la línea era de 8,5 metros, ¿sí? Entonces, acá yo lo que hice fue transformar de alguna manera, fíjense, transformé estos 8,5 metros en longitud de onda, lo cual equivale a 12,142 de lambda. Ahora mi pregunta es, ¿qué harían con esta longitud? Me quedo con el 142. Con el Las otras punto. 12 son múltiplos de 0,5 lambda. Entonces sería totalmente, no tendría sentido, ¿sí? Que fue lo que yo me imagino que habré hecho por acá, pero, a ver, no sé si puedo borrar esto. Fíjense, ahí no sé si se nota que yo lo marqué. Esto no tiene borrador. Sí, borrador. Borro esto, este gráfico bastante malo. Ahí se puede ver la cuenta, ¿no? Que en la carga